Hola amigos, el fútbol es así. El Atlético de Madrid se ha quedado fuera de la Champions League, lo hizo ayer y vengo a daros un análisis tranquilo, pausado, de todo lo que conlleva un evento de estas características. Lo primero que tengo que decir es que es un análisis en el que vamos a ir punto por punto, por lo tanto os invito a quedaros hasta el final para tener un poco más de visión de conjunto sobre todo lo que os quiero transmitir. Vaya por delante que yo no me alegro de esta realidad, no soy atlético ni mucho menos, pero yo no me alegro de ver a un rival cayendo en esta fase e incumpliendo el objetivo de esta manera, porque me parece que sería bastante estúpido alegrarse de una desgracia de este nivel y sobre todo porque creo que el Atlético lo ha peleado, sobre todo porque creo que ha tenido las oportunidades para estar en la siguiente fase y no ha podido, pero no ha podido no porque el Atlético de Madrid no tenga plantilla suficiente como para pelear mucho más adelante en la Champions y no ha podido no porque ahora mismo el club no esté en un buen momento, sino porque aunque yo soy uno de los mayores defensores del Cholo Simeone fuera del Atlético de Madrid, creo que la situación ha llegado a un límite donde ni el Cholo es capaz de transmitir todo lo que puede, todo lo que sabe hacer al grupo de jugadores, ni este grupo de jugadores son capaces de rendir a su máximo potencial bajo la dirección del Cholo Simeone. Yo entiendo que el club está en un momento muy complicado en el que tienen que sentarse en el diván y mirarse, ver hacia dónde quiere ir, dónde está, cuáles son los objetivos, dónde quiere llegar el Atlético de Madrid en los siguientes 10 años. Me parece que los últimos 10 han sido, la verdad, muy buenos, muy buenos. Ha habido progresión, se ha cambiado de estadio, se ha llevado al club, a unas cuotas de importancia, a unas cotas en lo que tiene que ser con las competiciones europeas insospechadas antes. Pero me parece que también todos los ciclos terminan por acabarse. Entiendo perfectamente que no hay nadie en el Atlético de Madrid con la espalda suficiente como para despedir al Cholo Simeone. No digo que vaya a ser ahora, digo a final de temporada. No creo que haya nadie en el club con la capacidad ni con la autoridad suficiente como para decirle al Cholo: no contamos más contigo. Creo que es algo que va a tener que partir del propio Cholo, que a mí, que ya os digo, le defiendo siempre, me parece más que evidente. Pero claro, el tema no es el Cholo Simeone. El problema no es el Cholo. El Cholo ha sido de todo en el Atlético de Madrid desde que asumió el banquillo. Ha sido director deportivo, ha sido jefe de prensa, ha sido entrenador, ha sido el primer hooligan, ha sido el tipo que pone las cervezas y los perritos calientes en el estadio, ha sido todo. Todo lo que ha necesitado el Atlético de Madrid lo ha sido el Cholo Simeone. Y cuando se vaya, no solo se va a ir el entrenador, se va a ir el entrenador, se va a ir el manager, se va a ir el director deportivo, se va a ir el ojeador, se va a ir el jefe de prensa, se van a ir todos. Y el club va a quedar vacío, el club va a quedar con un agujero enorme que no hay técnico que lo pueda llenar. Y ese es el problema. El siguiente entrenador que venga al Atlético de Madrid va a tener que sentarse e imaginar dónde tiene que estar el club en 10 años. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y hacer una limpieza. Y eso va a ser muy difícil, porque hay ciertos jugadores a los que el Cholo sí que puede permitirse dejarlos fuera, venderlos o incluso no contar con ellos de manera alevosa, porque es el Cholo Simeone y porque tiene autoridad y tiene potestad suficiente como para hacer eso. Pero alguien recién llegado no va a poder hacerlo, va a necesitar traer consigo toda una estructura nueva, empezando por un director deportivo que pague por todas esas salidas y que se coma los titulares, que se coma las críticas de la prensa que vendrán, que van a ser necesarias y que vamos a necesitar a alguien ahí para que se coma ese marrón. Es así. La salida del Cholo Simeone no va a ser fácil y viene motivada porque el club es otro. El club que agarró el Cholo Simeone en 2011 no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid de hoy. Es totalmente diferente. La audiencia se ha renovado. El fan, el hincha, el que va al estadio, también es otro. También se ha acostumbrado a otra cosa o quizá
ya es alguien más joven que no vio jugar al Cholo Simeone en su época, que ya todo lo que recuerda del Atlético de Madrid es con el Cholo en el banquillo y no se acuerda de lo que había antes. No se acuerda de Maniche, no se acuerda de Perea, no se acuerda de Kezman, no se acuerda de tantos y tantos y tantos sinsabores que supo tener el Atlético de Madrid cuando era otro club, cuando no rendía a la altura de lo que es este equipo. Y siento decir, y lamento decir, porque yo espero de los rivales altura y porque me parece que la Liga Española y el fútbol europeo necesita al Atlético de Madrid, que no va a ser fácil. Vamos a tener que experimentar, va a haber que ver un proceso, va a haber que indagar en qué perfil de entrenador es el que se necesita, qué modelo de juego se quiere tener, hacia dónde va el club, cuáles son las señas de identidad. Hace 10 años lo que necesitaba el Atlético de Madrid era lo que la hinchada reclamaba. ¿Qué quería? Intensidad, quería físico, quería delanteros que hicieran tropecientos mil goles, defensas que supieran defender y que además te metieran un poquito con el codo. ¿Por qué negarlo? Si es así, es exactamente así. Y el Cholo le dio a la gente lo que quería. El equipo jugaba tal cual era la grada y la grada estaba orgullosa de su equipo. Hoy no sé si eso es así. No lo sé, deberíamos preguntarle a los atléticos. Lo que sí que sé es que este batacazo no estaba en los planes. Lo que sí que sé es que el Cholo debe ser el primero que sepa que no es suficiente con hacer las cosas de esta manera. Mención aparte merece el penalti que vimos ayer, el penalti que no era definitivo, porque total, si el Atlético de Madrid ganaba todavía tenía que ganar el último partido, pero un penalti que yo creo que es una radiografía de cómo está el club y de cómo está la mentalidad. En algo que antes del VAR era impensable, con el árbitro que ya había pitado, con el himno sonando. El himno estaba sonando en la megafonía del estadio Metropolitano. Los jugadores estaban yendo. Ahí el árbitro francés, Clement Turpin, para todo el mundo, se echa la mano al auricular y le dicen que, bueno, que le están diciendo que hay una mano y que vaya a verlo. Se va a verlo, pita penalti. No me voy a meter a decir si es mano o no, porque es irrelevante. Lo que importa es lo que ocurrió. Carrasco agarró y tiró el penalti. Y es muy difícil tirar un penalti de esas características. Vale que está en casa. Vale que es un partido que está empatado, que no hay una consecuencia posterior, pero hay que agarrar ese balón. Hay que tener la valentía de coger la pelota, ponerla en el punto de penalti y lanzarlo. No importa lo que pasara después. Por lo tanto, aunque Carrasco falló el penalti, para mí hay que reconocer la valentía que tuvo al lanzarlo. Pero también hay que hablar de las cosas que no se pueden explicar. Yo trato de traeros análisis tácticos, de contaros cosas que han pasado en el fútbol, de daros herramientas profundas, profesionales. Vamos a traer informes con Y-Scout, vamos a hablar de ese tipo de cosas, pero hay algo que los números no pueden explicar. Hay algo que yo no creo que haya un matemático que se siente aquí a mi lado y nos pueda explicar exactamente por qué ocurre, pero cuando la moneda se queda de canto, no cae de cara para el Atlético de Madrid. Es así, es un hecho. No lo toméis a mal porque no lo es algo que merece una explicación que yo no le puedo dar. En otro contexto, en otro estadio, con otro jugador, ese balón de Saúl, aunque el portero hubiera parado el penalti, ese balón de Saúl no se iba al larguero, no se iba. Pasaba algo, lo metía el defensor con el culo, pasaba lo que fuera y acababa dentro esa pelota. Pero en el caso de ayer no fue así. Y a mí me parece que esto tiene que ver con una radiografía de cómo está el club. El Atlético ha pasado por muchas cosas, unas buenas, otras malas, y de un tiempo a esta parte se viene notando que hay una pequeña fisura, que hay cierta parte de la afición que ya no está del todo con este proyecto y que se necesita otra cosa. No hay un entrenador mejor que el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid. Que vaya por delante. Esa es mi visión y moriré en ella. Yo no creo que un entrenador que podamos imaginar, poned vosotros los nombres que queráis, vaya a estar a la altura de llegar como llegó el Cholo, con esa vitola de leyenda, con esa vitola de yo importo más para el club que todos los jugadores que tengo.
Eso fue así desde el primer día y lo ha seguido siendo hasta el último, sea cuando sea. Y yo estoy de acuerdo, pero el siguiente va a ser muy complicado que venga con la misma estela, que venga con esa misma importancia y sobre todo, que llegue y encuentre un club tan necesitado y con tanta hambre como el que encontró, perdón, el Cholo hace 10 años. Eso no va a pasar. Por lo tanto, mi análisis, mi visión es que hace falta pensar, hace falta proyectar. El Atlético de Madrid ha hecho muchísimas cosas bien, ha ganado 2 ligas en este tiempo, cuando antes era impensable que el Atleti ganara ninguna liga. Ha sabido mover su idiosincrasia, todo lo que representa el Atlético de Madrid desde un sitio tan especial como el Calderón al Metropolitano, pagando los peajes que se tienen que pagar en un proceso que hay clubes muy grandes, muy pero que muy grandes a los que les ha costado y mucho y que no han logrado rendir al mismo nivel antes y después, y el Atlético de Madrid lo ha hecho. Y a partir de ahora me parece que se necesita claridad, necesita una directriz, una línea, que salga alguien que no sea Cerezo y nos cuente un chiste, sino alguien que de verdad tenga peso específico en el Atlético de Madrid. ¿Dónde está Miguel Ángel Gil Marín? ¿Dónde está? Yo quiero que salga y que hable. Los planes que tenemos a largo plazo son estos. Me parece que se está quedando un poco en tierra de nadie, un poco queriendo figurar y no termina por estar. Y yo creo que lo mejor que se le puede ofrecer a los aficionados del Atlético de Madrid en este momento es eso, tranquilidad, tratar de ganar la Europa League, que me parece que es el objetivo ahora mismo, y pensar. Yo ya os digo, defiendo al Cholo Simeone, me parece que es lo mejor que le pudo haber pasado al Atlético de Madrid en esta década, pero si yo fuera él, desde la objetividad que me da la distancia, yo creo que hay momentos en los que los ciclos se desgastan, se acaban, llega un punto en el que ya no va más y creo que ese punto, ese momento está llegando, creo que el mensaje ya no es el mismo, creo que por más que se desgañita en la banda, los jugadores ya no les siguen con el cuchillo entre los dientes, les siguen, pero no hasta ese punto. Y creo que hay un momento en el que uno tiene que saber decir, hasta aquí puedo leer, irse y dejar la vara muy alta, que es como la dejaría en ese caso el Cholo Simeone, para que venga el siguiente y trate de igualar lo conseguido. Ya os digo, no hay un entrenador como el Cholo Simeone. Si se va el Cholo, no hay que traer un entrenador, hay que traer un club, un proyecto entero, de la dirección deportiva, del manager, de lo que queramos, hasta el utillero, hasta el que pone las cervezas en la grada, hasta los que cuidan el aparcamiento fuera del Metropolitano, porque el Cholo hacía todas y cada una de esas cosas y las seguirá haciendo hasta el último día que esté en el Atlético de Madrid. Esta es mi visión. Yo, como todos sabéis, soy aficionado del Real Madrid, pero no soy un imbécil, no quiero que el Atlético de Madrid pierda por defecto, no me alegro de las desgracias ajenas y no me río de la gente porque esto del fútbol para mí no va de eso, va de rivalidad y a mí me gustaría ver un Atlético de Madrid en un buen nivel, como ha sabido tener en esta década, un Barcelona en un buen nivel, un Sevilla, un Betis, un Valencia, todos los equipos peleando en un buen nivel. No me hacen gracia las vacas flacas de los demás y mucho menos las propias, lógicamente. Si os gusta el contenido, dadme un me gusta, suscribíos, en fin, lo que siempre decimos y nos vemos en el siguiente vídeo.